¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Latidos de Simio. Ya saben, su espacio para los libros, para los comentarios, para los donde intentamos hacer análisis de esos libros que nos han gustado. Y bueno, vengo a hablar de un libro, obviamente, un libro que me gustó mucho y que me dejó una reflexión, o más bien varias reflexiones respecto a lo que nos cuenta, cómo lo cuenta. Y porque creo que los libros, en la mayoría de los casos, nos dejan una visión del mundo, o más bien nos amplían la visión del mundo para no encasillarnos en una idea sin ningún tipo de cambio, en el sentido de que creo que la literatura también permite que uno modifique sus modos de pensar, ¿no? Para bien, ¿no? Obviamente, claro, también puede ser para mal, ¿no? Pero creo que la literatura nos permite eso, obviamente haciendo también un autoanálisis, una reflexión, ¿no? De nuestras ideas tal vez ya preconcebidas, que tienen que ver con crianza, con educación, con muchas cosas bueno, hemos adquirido a lo largo de nuestra historia de vida y que, bueno, que la literatura muchas veces amplía, modifica, ¿no? O también muchas veces, pues, enriquece, ¿no? Y bueno, al respecto quiero hablar de este libro que es Meditaciones tras un intento de asesinato del escritor Salman Rushdie. Y bueno, este es un libro indispensable para tal vez estos tiempos en que corremos, donde la violencia, la intolerancia, la discriminación está en todos lados. Parece que la sociedad no puede llevarse bien entre sí, ¿no? El ataque al que piensa diferente, al que comulga una religión distinta, un partido político, un equipo de fútbol, ¿no? Un grupo de música, bueno, tantas cosas que a veces yo me pregunto, ¿por qué no aceptar al otro y al diferente, o al diferente en el sentido a la idea distinta de la que nosotros tenemos? ¿Por qué no hacer un diálogo, una conversación? Y bueno, aunque no te agrade o no estés acorde a lo que el otro o la otra piensa, bueno, respetarlo. Y bueno, de eso vamos a ir reflexionando brevemente sobre este tópico. Bueno, brevemente es un decir, porque ya saben que esto se va a extender, entonces ve por tu cafecito, tu agua, no sé, ya estoy aquí con mi café. Y bueno, tiempo atrás, creo que desde la universidad tal vez, el nombre de Salman Rushdie ha sido una obra, más bien ha sido un escritor cuya obra me ha interesado. Me acuerdo que leí las primeras páginas de los versos satánicos en PDF, ¿no? No lo concluí, la verdad. Y tampoco vengo a decir, yo soy un especialista en Salman Rushdie y conozco Los hijos de la medianoche o Salimar el payaso y todas, todas sus novelas, sino simplemente creo que es un escritor que está ahí y ha dejado una obra que merece o que vale la pena ser leída, descubierta si no la has hecho. Y bueno, vengo a hablar de este libro que se llama Meditaciones tras un intento de asesinato, cuchillo. Y bueno, por si no tienen ubicado a Salman Rushdie, les leo brevemente su semblanza. Nos dice que es un escritor que nació en Bombay, la India, posteriormente naturalizado inglés en 1947, es autor de numerosos libros, entre los que destacan Hijos de la Medianoche, Los versos satánicos, El último suspiro del Moro, Joseph Anton, que es una especie de biografía en tercera persona, Quijote y el último, el más reciente, es Victory City. Obviamente ha ganado varios premios, reconocido en algunas academias de arte, de letras, y bueno, pero bueno, y eso es brevemente su biografía, ¿no? Pero bueno, lo que aquí quiero comentar, analizar, es que bueno, a partir de la escritura de los versos satánicos, una novela que fue escrita en los años 80, fue digamos, una novela, un libro que vino a generarle celebridad, ¿no? Pero también desgracia, ¿no? Eh, yo me puse a pensar, todo por escribir un libro, ¿no? Todo por escribir un libro, los versos satánicos. Ya el título ya genera en muchas personas
cierto rechazo, ¿no? Por el título mismo, ¿no? Mucha gente escucha la palabra satán o satanismo y ya piensa que es algo totalmente oscuro, malévolo, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que tiene más aristas. Sin embargo, creo que este libro, más bien este libro le generó una sentencia de muerte o llamada fetua o fatwa, ¿no? Después de la publicación de este libro por el líder del Islam, el ayatolá llamado, lo apunté porque no sé árabe, el ayatolá Yoemini, ¿no? Que este le impuso una sentencia a muerte y dio básicamente la orden de quien se encontrara a Salman Rushdie tenía el derecho, casi derecho divino, de atentar contra su vida, ¿no? ¿Por qué? Porque en el libro Los versos satánicos, pues nos cuenta, de acuerdo a la creencia del Islam, ¿no? Que hace una blasfemia al profeta Mahoma y a la religión, ¿no? Trata sobre un ángel que va cayendo, dos personas que van cayendo en un avión y luego se convierten en como en demonio y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final de cuentas es ficción, ¿no? Es ficción y la literatura, bueno, también se encarga de crear historias alternas a cosas que muchas personas pueden tener como sagradas, pero creo que es válido, ¿no? Y eso ya es concepción de cada persona, quererlo ver como un atentado a sus creencias. Es lo que yo creo, ¿no? Como es como si alguien hiciera un libro sobre burlándose de la Biblia o algunos pasajes de la Biblia, para muchas personas puede ser ofensivo y se entiende, ¿no? Se entiende, ¿no? Pero al final de cuentas la literatura también permite eso, ¿no? Y si está escrita con ficción y con calidad literaria, pues me parece para mí válido. Cada quien puede tener sus opiniones al respecto. Y bueno, este autor recibió esa sentencia y tuvo que pasar a la clandestinidad, escondido muchos años, incluso protegido por la policía británica, por los posibles atentados, incluso documentarme más, que ya había visto algunas cosas sobre Salman Rushdie, pero me documenté un poco más para tenerlo más fresco. Y como, por ejemplo, en una ciudad de Estados Unidos, de Inglaterra, me parece, incluso quemaron los creyentes del Islam, quemaron el libro Los versos satánicos, ¿no? Y bueno, se dio una gran cuestión ahí mediática, ¿no? Y obviamente eso generó terror en el escritor. Pues imagínense que alguien te diga, ¿sabes qué? Si te ve alguien de mi religión, tiene derecho a matarte. Bueno, pues, creo que cualquier ser humano, pues tendría que esconderse y protegerse, ¿no? Y bueno, pero Salman Rushdie sobrevivió, ¿no? Y luego ya salió a la luz pública. Él, por cierto, lo va contando todo eso acá en Cuchillo, ¿no? Este, lo que les voy contando, pues lo va contando aquí en el libro, sus testimonios. Y bueno, ya después de esa fetua, él ya sale a la luz pública, ¿no? Obviamente sigue escribiendo, publicando sus libros, y de alguna manera se vuelve una especie de celebridad literaria, ¿no? Podríamos decirlo dentro del mainstream de la literatura global, ¿no? Incluso él nos cuenta que lo catalogan como un ser fiestero, ¿no? Pese a que su forma de ser no es tan, no sé cómo llamarlo, tan efusiva, según lo que se entiende acá, salvo con sus cercanos, ¿no? Obviamente. Y digamos que su vida va transcurriendo normalmente, permítame, va transcurriendo normalmente, incluso crea una fundación donde defiende la libertad de expresión de las personas, de los libros, de la literatura, de los escritores. Y bueno, llega la fecha fatídica de que es el inicio de este libro, que fue el 12 de agosto del 2022, mientras estaba dando una conferencia, irónicamente las cosas de la vida, una conferencia acerca de la libertad de expresión, fue atacado a cuchilladas por un fanático del Islam. Un fanático no sé, aquí no lo cuenta, ¿no? Ya él mismo documentándose e informándose sobre su atacante posteriormente a sobrevivir, un joven norteamericano de ascendencia
árabe, me parece que sí, el libanés, algo así, no, se me fue ahorita. Y bueno, que él se la pasa básicamente viendo Netflix y jugando videojuegos, ¿no? Y que hace un viaje eh, para ver a su padre en Medio Oriente y regresa transformado, y obviamente esa transformación me refiero a ideas eh, más violentas, ¿no? Y obviamente este joven, que es un joven, eh, descubre o ve algunos videos en internet, en redes sociales, vean cómo las redes sociales afectan, ¿no? Porque ni siquiera ha leído a Salman Rushdie, nunca lo leyó. Creo que aquí dice que leyó algunas líneas, algunas frases, se enteró de los versos satánicos y dijo, bueno, lo voy a matar, ¿no? Para que vean que muchas personas, muchos jóvenes son bastante manipulables si no tienen cierta educación y ciertos valores. Y bueno, entonces ese día 12 de agosto, Salman Rushdie es atacado, ¿no? Sufre ese atentado, ¿no? Nos lo va contando acá en este libro. Por cierto, es una edición de Literatura Random House que salió, perdón, en 2024. Estas meditaciones. Bueno, ese día sufre el atentado en una ciudad que tiene un nombre bastante complicado de decir, a ver si lo encuentro. A ver dónde está. Se llama Chautauqua. Chautauqua se llama la ciudad donde estaba Salman Rushdie, que ahí hay una universidad. Bueno, en ese lugar es atacado en el auditorio, ¿no? Y bueno, sufre las cuchilladas, porque por eso se llama cuchillo, por este atentado perpetrado por este joven, ¿no? Varias cuchilladas. Y bueno, de eso básicamente es lo que nos viene contando este libro, Cuchillo, y cómo la intolerancia puede llevar a la violencia, ¿no? La intolerancia por las ideas distintas, por las creencias distintas del otro y sobre todo decirlas, porque una cosa es que yo tenga ciertas ideas y no se las diga a nadie, ¿no? Pero al ser un escritor, al ser una figura pública que da a conocer sus ideas a través de la ficción, obviamente basándose en cuestiones que ya están escritas con antelación, bueno, generó algo deplorable como este atentado. Salman Rushdie no escatima en detalles, en descripciones muy detalladas, ¿no? Las cirugías que necesitó para sobrevivir, la rehabilitación, el dolor mismo infligido en ese ataque, pero en ese ataque cuchilladas, incluso provocó que perdiera un ojo, ¿no? Aquí se puede ver, que perdiera un ojo, perdió también parte de la movilidad de la mano izquierda, sufrió heridas en el cuello, eh, posterior al ataque, drenaba líquido de un pulmón, amén de la pérdida de sangre. Bueno, estuvo al borde de la muerte, ¿no? Salman Rushdie tenía poco más de 70 años y sin embargo sobrevivió. Lo impresionante es que sobrevivió a ese ataque, ¿no? Fueron creo que 27 segundos, nos cuenta, donde sentía que él ya estaba dejando este mundo. Obviamente Salman Rushdie también habla de quienes lo salvaron en esos momentos angustiosos, el público o las personas que estaban ahí que se subieron al escenario para salvarlo, para detener al atacante, y obviamente los médicos que milagrosamente pues le salvaron la vida. Irónicamente también Salman Rushdie es una persona atea, ¿no? Y pese a esto, él dice, esto no fue, no sé, no sabe si llamarlo un milagro, pero de alguna manera fue milagroso que sobreviviera a este atentado, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, a partir de eso ya Salman Rushdie se volvió creyente porque alguna divinidad lo salvó. No, es una persona con sus convicciones bastante fortalecidas, ¿no? Sigue siendo un ateo convencido, ¿no? Y que sobrevivió milagrosamente, pues, a este atentado, ¿no? Creo que también es importante, cada quien debe defender sus convicciones, incluso esté al borde de la muerte, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa lo salvó a Salman Rushdie? Bueno, el amor de sus amigos, el apoyo de sus hijos, de sus lectores, de su esposa por cierto también es escritora, de sus lectores, porque posterior al ataque, bueno, hubo muchas muestras de apoyo y de reprobación sobre el atentado, ¿no? Y se hicieron algunas conferencias alusivas,
¿no? Obviamente, Salman Rushdie estaba hospitalizado, ¿no? Pasó 3 meses en el hospital, ¿no? Con, ¿no?, cirugías, porque, bueno, fue un ataque al cuerpo y les supuso muchas heridas, tanto externas como afectaciones internas, ¿no? Que aquí, obviamente, en Cuchillo, pues va detallando. Y otra cosa que lo salvó fue la literatura. La literatura también a él lo salvó porque este es su testimonio. Él mismo dice que no sabía si escribir eso, que su amigo y editor le dijo: tienes que escribir esa historia, tienes que dar testimonio, ¿no? Para que quede evidencia y testimonio, valga la expresión, de que también la literatura salva a las personas, ¿no? Y este es su testimonio y su manera de expresar cómo a él, pese a la intolerancia, a la violencia sufrida en su propio cuerpo, sobrevivió, ¿no? Y creo que a cuántos de nosotros, pues la literatura nos ha salvado de muchos aspectos de nuestra vida, permítame, porque muchas veces, eh, desde casos triviales como un mal día, o del mal humor, la literatura está ahí para salvarnos, o incluso momentos más difíciles, también la literatura salva, ¿no? Nos ayuda a mantenernos a flote. Aquí hago un paréntesis: alguna vez estuve hospitalizado por una situación bastante, que no vengo a contarles a detalle, pero sí estuve hospitalizado, ¿no? 7 días, con fracturas, etcétera, ¿no? Y recuerdo que un amigo, mientras yo estaba hospitalizado en la camilla, ya saben, ahí, digamos, atorado en la parte de urgencias, ¿no? Porque, bueno, ya saben cómo es el sistema de salud acá, no de ahorita, de toda la vida, ¿no? Pues no me metían todavía a un cuarto, no había camas, ¿no? Y estaba yo ahí todo golpeado, tirado, fracturado, casi inmovilizado. Y un amigo, un buen amigo, César Trujillo, a quien le agradezco, amigo poeta, un gran poeta, pero también mi amigo, me regaló un libro, y muchos podrían decir: bueno, te regalé una novela, algo que te impulsara, no sé. No, me regaló un libro de Cioran, ¿no? Me regaló el libro Ese maldito yo de Cioran, y la verdad yo leí y dije: este libro lo tengo ahí, lo tengo muy cercano, ese libro me salvó, o más bien me ayudó también a pasar esos días angustiosos, obviando y aclarando que también mi familia, mis amigos, las personas cercanas que llegaron a verme y apoyarme, ¿no? Pero cierro paréntesis. Entonces, esto en alusión a que la literatura nos salva. Y bueno, y la intolerancia, Salman Rushdie, al criticar a la religión, porque él creció en una familia árabe de alguna manera, pero o más bien en la India, con creencias del Islam, pues, y de otro tipo de religiones, pues bueno, su familia no era muy creyente, ¿no? Y él dice en este libro que la religión, al ser también una idea, la religión, al ser también una idea, pues es debatible, ¿no? Esa es una postura que tiene Salman Rushdie. Esto puede molestar a mucha gente, pero molesta a quien no tiene otras posibilidades de pensamiento, porque somos individuos y cada persona tiene su forma de pensar, de ver el mundo, de ver lo sagrado, o no tener nada como sagrado, divino, lo cual se debe respetar. Eso es lo que yo creo, ¿no? Porque, creyente o no, no tienes derecho a imponerle tus creencias a alguien, tus convicciones, no tienes por qué forzarlo, ¿no? Mucho menos por medio de la violencia, ¿no? Esto de la fe o del ateísmo o de la religión, en lo que crean, pues bueno, son concepciones individuales, ¿no? Al final de cuentas son concepciones individuales. Y bueno, y eso también sucede, pues bueno, en la política, en el deporte, la música, la cultura en general, la imposición de nuestras ideas hacia los otros, ¿no? Por ejemplo, aquí no vengo a imponerles a que lean, yo vengo a recomendarles, a hablar desde la emoción que me generan los libros y compartir mis análisis. Yo no vengo a convencer de que tienes que leer ese libro, si te gusta, si te llama la atención, si te interesa, porque al final de cuentas, la lectura es una convicción individual y el disfrute pues es mío, y si tú también lo disfrutas, pues bueno, es un disfrute tuyo, individual. Obviamente, si eso se genera una colectividad, pues tiene mayor impacto en la misma sociedad. Bueno, creo que también ya estamos en un mundo que con tantos conflictos, por no aceptar el pensar distinto del otro,
¿no? Ya no entremos en detalles, pero ¿cuántos conflictos hay? Les decía al principio de este video, en la política, en el deporte, en la cultura, en la religión. Nos estamos acabando solitos, ¿no? Bueno, y creo que también desde las casas y las escuelas, incluso las iglesias, hay que formar individuos para crear comunidad. Creo que solo así este mundo será un mundo, un lugar un poco mejor para vivir en tolerancia. Si no me agrada lo que el otro piensa, déjalo, mientras no te afecte a ti directamente a través de la violencia, porque una idea no te tendría por qué afectar. Claro, está la cuestión ya del pensamiento que te pone en conflicto interno, pero eso no significa que por esto mismo tengo que atacarlo, tengo que denostarlo, y mucho menos como este individuo que atentó contra la vida de Salman Rushdie. Y bueno, este libro es el testimonio de un sobreviviente de la intolerancia y la violencia. Y bueno, en lo estrictamente narrativo, bueno, es muy confesional, es muy detallado, es muy, de alguna manera, bastante claro, ¿no? Es un gran escritor Salman Rushdie, eso no hay duda, no tengo que decirlo yo, ¿no? Si les interesa, bueno, vayan a buscarlo, Cuchillo, Meditaciones tras un intento de asesinato, una lectura indispensable también para abrir la mente. Este libro también, lo que pasó, pese a a lo sufrido por Salman Rushdie, no se volvió una persona que odia al mundo, no, al contrario, lo hizo reflexionar, lo hizo entender la diferencia con el otro, ¿no? Este individuo, bueno, creo que ya fue sentenciado a no sé cuántos cadenas perpetuas, ¿no? Pero este testimonio de Salman Rushdie es eso, un testimonio de que la literatura te salva, ser una persona aceptando a la diferencia y al otro. Un gran testimonio, un gran libro, Cuchillo, de Salman Rushdie. Bueno, esta es la reflexión poco extensa que quería hacer y que me dejó este gran libro. Muy bueno, no está muy extenso, tiene 200 páginas, muy, muy bueno. Gracias por ver el video, comparte, comenta, ayúdanos a llegar a más suscriptores, ya llegamos a 750. En mi vida pensé llegar a tantos, para mí son muchos, ¿no? Cuando inicié este video yo pensaba, dije, si llego a 100 ya es bastante. Y bueno, te agradezco por suscribirte, por comentar, por compartir. Tengo los dos blogs donde escribo reseñas de música y también algunas cuestiones de reflexión, un poco de ficción, perdón, y otras cosas que se me van ocurriendo. Y reseñas también de libros. Si eres de Chiapas, el periódico Cuarto Poder sale cada domingo publicando una reseña de algún libro con temática de criminalidad o policíaca. Y tengo el otro canal, Rocker Simio, que ya voy subiendo, trato de subir videos un poquito más seguidos. También hacemos lo mismo que acá. Hablamos del disco, del artista y reflexionamos sobre algún tema, pensamos la música. Y bueno, gracias por el video. Nos vemos próximamente en un siguiente episodio de Latidos de Simio, un espacio literario sin pretensión, sin creer que sabemos más que otros. Solo lo hacemos por la emoción y que queremos compartir y tal vez hacer un poco a unos individuos más pensantes, menos manipulables como el que cometió este atentado. Y hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.